Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Esperamos que durante este tiempo de la cuarentena pues podamos estar tranquilos y pues que podamos trabajar de una forma pues virtual. Definitivamente sabemos que no es lo ideal, pero es con lo que contamos por el momento. Y vamos a trabajar el curso de estudios humanísticos. Recuerden que ese se desglosa en dos partes, que es filosofía y psicología. Vamos a iniciar con el curso de filosofía. Para ello es importante que veamos la siguiente presentación. Esta presentación trabaja o se adjunta a a la teoría presocrática. Y pues entonces vamos a iniciar con ella. Vamos a hablar el día de hoy de Sócrates, Platón y Aristóteles para el grado de cuarto de bachillerato, el curso de filosofía. Mi nombre es Ligia Palacios. Le- Estos tres filósofos son los más importantes y los más grandes de la humanidad y los más influyentes en el mundo de la filosofía. Estamos hablando de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates nació en el año de 470 y murió en el año de 399 a.C. Platón nació en el año de 427 y murió en el año de 347 a.C. Y Aristóteles, nació en el año de 384 y murió en el año 322 a.C. Sócrates es conocido como el maestro de Platón y este tuvo como discípulo a Aristóteles, ¿verdad? Platón tuvo como discípulo a Aristóteles. Sócrates era conocido como un gran conversador y le gustaba hacer interrogantes a las personas para lograr en ellos un pensamiento crítico y un pensamiento que los llevara a un nivel mucho más alto del que ya se encontraban. Él se reconocía siempre como una persona ignorante. Él siempre le decía a las personas que él no sabía nada, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, porque a él le gustaba de esa forma que las personas que estaban en el contexto con él pudieran platicar y pudieran expresar sus pensamientos y opiniones sin ningún temor a ser víctimas de burla, ¿verdad? Entonces, él creía que era mucho mejor hacerse una persona ignorante o una persona que no sabía nada, porque de esa forma podía dialogar con otras personas que estaban fuera del alcance de la gran filosofía o del gran saber que él poseía. A él le gustaba mucho poder hablar principalmente en las plazas o en los mercados con gente común y corriente, ¿verdad? No gente que tuviera que ver con la realeza, sino que su principal propósito era gente que se encontraba pues en esas plazas públicas, ¿verdad? La frase más célebre de, de Sócrates es: yo solo sé que no sé nada. También podemos decir que él siempre decía que no podía enseñar nada a nadie, solo los podía hacer pensar, y que la verdadera sabiduría estaba en reconocer la propia ignorancia. Sócrates tuvo una historia muy triste porque muchas personas consideraban que sus pensamientos eran una forma de corromper a la juventud y negar a los dioses. Sin embargo, el interés real de Sócrates era indagar sobre el bien y sobre la virtud. Él trataba mucho sobre temas éticos y políticos y por eso fue considerado el padre de la ética. Lamentablemente, por ese tipo de pensamientos, él fue condenado a muerte por envenenamiento, bebiendo una planta que se llama cicuta, que era un veneno muy potente en la época. Sin embargo, cuando él fue condenado a muerte, aún sabiendo que él era inocente, él aceptó la pena, porque él siempre decía que la justicia debía prevalecer ante cualquier circunstancia de la vida. Entonces, él creía también que el cuerpo era una prisión. Y entonces, aunque él fuera inocente, él sentía que al momento de deshabitar su cuerpo o con esa condena de muerte, él liberaba su alma y la llevaba a la inmortalidad. Él consideraba que el mayor discurso era eh, poder entablar una conversación con las demás personas y de esa forma podía expresarle a todas las personas sus ideas y pensamientos y que a la vez estas personas expresaran sus ideas y pensamientos. Entonces para él era mejor discursar que escribir. También
La filosofía de Sócrates era enseñar en primer plano la virtud del ser humano. Esa era una de las partes más importantes para él. El conocimiento de sí mismo, es decir, cuánto puedo yo conocerme como persona, y que la fuente de la virtud comenzaba en la duda. O sea, al momento en que yo me hago preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón que yo me encuentre dentro de esta comunidad? ¿Verdad? El pensamiento le daba luz a todas nuestras nuevas ideas y por lo tanto él lo llamó la mayéutica, es lo que conocemos ahora como la mayéutica, y la noción general del bien estaba determinada por la confrontación de una serie de casos particulares a la inducción, que es el método inductivo que usamos en la actualidad. Luego tenemos entonces al siguiente filósofo que es Platón. Platón, su nombre real era Aristócles, sin embargo, por cierta curvatura que él tenía en su espalda y el tamaño de la misma, le colocaron de apodo Platón, ¿verdad? Sin embargo, es el nombre de uno de los filósofos más reconocidos y es uno de los pensadores más originales e influyentes de la filosofía occidental. Él proponía teorías a través de un mundo no solamente mágico, por decirlo así, sino un mundo físico, ¿verdad? Y que las formas perfectas pueden ser el objeto del verdadero conocimiento. Platón, él recabó información a todo lo sucedido a Sócrates en sus diálogos. Él tuvo dos tipos de diálogos, los diálogos de la juventud de Platón, que presentaban los últimos momentos de la vida de Sócrates, los diálogos de la adultez, que emplean la teoría platónica en cuanto a la ética y la política, y se preocupaba mucho por la cosmología, la epistemología y la metafísica. También tenía mucho que ver con la teología, y es por ello que muchas iglesias se ven influenciadas por su pensamiento científico y humanista a través de la religión. También Platón introdujo su teoría del mundo de las ideas, imaginó una sociedad utópica, la cual se ve plasmada en su obra La República. De la misma forma, Platón fundó una escuela filosófica conocida como la Academia, que sobrevivió 8 siglos y su estudiante más célebre fue Aristóteles, ¿verdad? Y vemos ahí a Platón y Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo también griego, pero este a la vez también era considerado como un científico. Él tuvo las primeras relaciones ordenadas o estudió en base a la biología, la psicología, la física y la teoría literaria. Él estudió en la academia por 20 años. Sin embargo, a la muerte de Platón, la academia pasó a manos de un sobrino de este, por lo tanto, Aristóteles decidió separarse de esta escuela después de la muerte de Platón. También Aristóteles fue maestro de un personaje célebre que es Alejandro Magno. ¿Quién es Alejandro Magno? Pues Alejandro Magno era un conquistador y él logró conquistar la mayor parte del mundo occidental que se conocía en ese entonces. Luego de eso, de pues, ser maestro de Alejandro Magno, él fundó su propia escuela y a su escuela la llamó el Liceo, ¿verdad? Su escuela, el Liceo, pues fue muy influyente también, era muy importante y la base de la ciencia aristotélica duró alrededor de 1000 años hasta la llegada del Renacimiento. Él fue padre de dos disciplinas como la lógica y la biología, pero también se le reconocen otra serie de teorías, ¿verdad? Y de estudios en otras ramas de la filosofía, política y estudio científico. Muy bien, con eso terminamos lo que es el área de filosofía. Luego tenemos lo que es el área, tenemos ahora lo que es el área de psicología. Y en psicología vamos a hablar de la conducta humana. Yo recuerdo que les dimos un documento de la conducta humana y pues ustedes preguntaban qué era lo que tenían que hacer y pues no habían instrucciones precisas, entonces ahora sí lo vamos a entender. Pues la conducta humana es la forma en la que nosotros nos relacionamos definitivamente con todos los aspectos de nuestra vida y
es la que presentamos no solamente ante nosotros mismos, nuestra familia, sino también ante la sociedad. Esta va a depender de la herencia o el medio. La herencia ya sabemos que es la información genética que se transmite de padres a hijos y estas están presentes en las moléculas de ADN, ¿verdad? Las cuales forman el nuevo ser. Recordemos que en la información genética encontramos los rasgos físicos, el temperamento, el carácter y la predisposición a ciertos comportamientos de acuerdo al ambiente en el cual nosotros vivimos. Por eso es que la herencia o medio están íntimamente relacionadas, porque no todas las actitudes que yo tenga como ser humano tienen que ver únicamente con mi genética, sino que también tienen que ver con el medio sociocultural en el que yo me desenvuelvo, ¿verdad? También a través de la herencia nosotros podemos detectar enfermedades y otro tipo de afecciones que sufrimos como seres humanos. A partir de la herencia o el medio se desglosa lo que es la capacidad mental y la capacidad mental es un factor hereditario definitivamente. Sin embargo, este puede cambiar en relación al medio ambiente o al ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Por eso podemos decir que la herencia es una parte muy importante de nuestra capacidad mental, pero también nos predispone a ciertos comportamientos según el ambiente en el que nosotros vivimos. Si mi papá es alcohólico, no necesariamente porque él haya sido alcohólico durante toda su vida, yo también voy a ser alcohólico, sino que yo voy a estar anuente a todos los rasgos o relaciones externas que yo pueda tener para poder cambiar ese tipo de situación. También podemos determinar que los factores biológicos, o sea, la herencia genética y los socioculturales, hacen una interacción en el comportamiento del ser humano. No necesariamente como yo me comporto en mi casa, me comporto ante la sociedad, ¿verdad? Es un tipo de comportamiento diferente que no debería de darse porque, como decimos por ahí, el perico donde quiera es verde. Entonces, en todos los aspectos de la vida yo debería de poder comportarme de la misma forma. Las bases biológicas de la conducta humana van a tener su primer paso en el cerebro. Y por eso es que hay un aumento progresivo del tamaño del cerebro en los animales vertebrados. Recordemos que aunque no somos animales, somos considerados como una especie y por eso es de que nuestro cerebro ha sido como estudiado para sentar bases de la evolución que hemos tenido como seres humanos. En el cerebro encontramos tres fases muy importantes, la que es el neocórtex, el límbico y el reptiliano. El reptiliano es un mito, no sabemos si en realidad nosotros lo tenemos activado como seres humanos, pero puede que sea así. El neocórtex es el que se encarga del raciocinio, ¿verdad? ¿Qué es el raciocinio? Bueno, el raciocinio son todas las percepciones sensoriales, es el pensamiento consciente y el lenguaje en el ser humano. Por lo tanto, lo vamos a conocer como el cerebro de la racionalidad, o sea, todas las conductas que tienen una forma de ser, ¿verdad? El lenguaje que nos determina como seres humanos. El cerebro límbico es el encargado de las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Son todas aquellas que van a regular todas las conductas de mi organismo. Necesidades, pues, fisiológicas, yo creo que sabemos cuáles son nuestras necesidades fisiológicas, y las emociones son todas aquellas, pues, que tienen relación con la forma de la conducta humana que yo voy a tener en dependencia del medio en el que me desenvuelvo. El cerebro reptiliano, pues como les digo, es un mito, no sabemos si en realidad está conectado al ser humano. O sea, hay ciertas características, pero no es 100% comprobado. Pero este está formado por los ganglios basales, el tronco y el encéfalo. Y este controla el comportamiento instintivo, es decir, los instintos, la supervivencia, la agresividad, la dominación y la territorialidad, ¿verdad? También tenemos algunos elementos biológicos en la conducta del ser humano, que son los sistemas corporales que sirven para el comportamiento y el conocimiento. Y tenemos dos, que son el sistema nervioso y el endocrino. El sistema nervioso, que es el que vemos en la siguiente imagen, tenemos el sistema nervioso central. Este se divide en cuatro partes, que es el tronco cerebral, el cerebelo, el cerebro y el encéfalo. Cada uno cumple una función muy especial. La función del tronco cerebral es controlar las actividades involuntarias de la laringe, lengua, ojos, músculos faciales y los estados del sueño. El cerebelo se encarga de la parte posterior e inferior de la cavidad craneal y está relacionado con la actividad motora y el equilibrio de nuestro cuerpo. El cerebro es el que se encarga de todos los procesos psicológicos. Ojo con esto, procesos voluntarios psicológicos. Y el diencéfalo
Está situado debajo del cerebro y se encarga de la vida instintiva, o sea, lo que hablábamos anteriormente, los instintos que nosotros tenemos como seres humanos. Y también tenemos lo que es la médula espinal, que son todos los nervios que envían información sensorial del cerebro y reciben para enviarlos a los músculos y las glándulas, ¿verdad? Que es todo lo que compone nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso periférico, ¿verdad? El sistema nervioso periférico que tiene dos partes, que es el sistema somático y el sistema vegetativo autónomo. El somático se encarga de regular los aspectos ejecutivos, las acciones voluntarias en movimiento, y el vegetativo regula las funciones del corazón, del aparato digestivo, los riñones, la temperatura corporal y la presión arterial. Este está formado por el sistema simpático y por el parasimpático. Luego de eso tenemos lo que es, ahora ustedes me van a preguntar, pero ¿por qué tenemos que ver esto? Esto es importante, porque en psicología no solo vamos a ver el comportamiento humano, sino la conducta y por qué la conducta depende de mi sistema nervioso y quizás de la parte y del órgano más importante del sistema nervioso, que es el cerebro, ¿verdad? Porque ahí es donde se guarda toda la información y ahí es donde podemos detectar si hay problemas con algunos jóvenes, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos. En el sistema endocrino, pues son nervios y glándulas que segregan sustancias químicas a las cuales nosotros ya sabemos que se llaman hormonas, ¿verdad? Y que influyen en la actividad del organismo, como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el estado de ánimo. Las glándulas más importantes son la hipófisis, la tiroides, las glándulas sexuales, que son los ovarios y los testículos, y el páncreas, ¿verdad? También tenemos lo que es el cerebro humano, ¿verdad? Y el cerebro humano es, como les decía, el órgano más importante del sistema nervioso porque a través de él se relaciona las estructuras del organismo. Y este está dividido en dos partes, que es el sistema límbico y la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que el límbico, perdón, ya habíamos platicado que es el sistema límbico, ¿verdad? El sistema límbico es el que se encarga de las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo que regulan nuestra conducta. Por ejemplo, eh, es tarea de este sistema límbico el mantenimiento del organismo, como el hambre, la sed, la temperatura, la conducta sexual, ¿verdad? Porque son necesidades que tiene nuestro organismo. Y en la corteza cerebral tenemos todas las actividades conscientes de forma psíquica. Ya ven cómo es importante aprenderlo en psicología. ¿Por qué? Porque en la región motora corresponde a la zona frontal y sensitiva de nuestro cerebro. La corteza del cerebro va a tener tres funciones: la receptora, que son las sensaciones, la motora, el movimiento, y la psíquica, que es la que a nosotros nos interesa, que es la encargada de la asociación, interpretación e integración, y actúa sobre las áreas del pensar, del hablar, del escribir, del recordar y del valorar. Y por último, tenemos una imagen de cuáles son las actividades que realizan tanto nuestra parte derecha o nuestro hemisferio cerebral derecho y nuestro hemisferio cerebral izquierdo en nuestro organismo. Si ustedes se dan cuenta y si ya vieron bien la imagen, hay algo muy importante que quiero que ustedes vean. Normalmente el hemisferio cerebral izquierdo controla la parte derecha de nuestro organismo y el hemisferio cerebral derecho controla lo que es la parte izquierda de nuestro organismo. Espero que se hayan dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos algo muy importante que es el centro del habla. Tenemos la escritura de los diestros, o sea, de los que escribimos con la mano derecha. Tenemos el razonamiento, la ciencia, la corteza auditiva del oído derecho, el área del lenguaje y el cálculo matemático exacto. Y por el lado, el hemisferio cerebral izquierdo, nosotros tenemos la corteza visual del lado derecho. En el caso del lado derecho tenemos lo que es el análisis táctil, la imaginación. El lado derecho es, por decirlo así, nuestra parte artística y la visualización del análisis espacial, y también tenemos un poco de cálculo matemático estimado. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque a veces ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio cuerpo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
nosotros vamos a trabajar lo que es estudio humanístico, cuarto bachillerato A del 11 al 15 de mayo. Primero, pues ya tenemos ahí los contenidos, es que ustedes van a ver las presentaciones de PowerPoint. Lamentablemente no pude subir las presentaciones. Entonces aquí ustedes van a ver el enlace del video en YouTube, ¿sí? Y estos van a ser enviados a su docente guía. Va a escribir usted en su cuaderno los aspectos más importantes de dichos videos en el cuaderno que le corresponda, ¿verdad? Si es el cuaderno de filosofía, pues obviamente va a ser filosofía. Si es el cuaderno de psicología, pues obviamente va a ser psicología. Muy bien. Luego va a hacer en su cuaderno de filosofía un cuadro comparativo entre los tres filósofos y va a explicar si los tres tienen conexión con la filosofía presocrática. Y en el número 3, en el área de psicología, la última semana le fueron asignadas unas preguntas, pero ya no las voy a responder. Entonces, va a responder estas tres, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por violencia biológica y herencia sociocultural? Define esos aspectos de la conducta humana y distínguelos en el acto de comer, vestirse y protegerse de la intemperie. ¿Crees que influye más en el modo de ser de las personas su herencia biológica o el ambiente en el que vive? ¿Por qué? Y va a realizar un esquema sobre las distintas posiciones sobre el papel de la herencia y el medio en la conducta y va a ilustrar sus explicaciones con ejemplos. ¿Qué es un esquema? Pues un esquema está basado a medio de imágenes, son como cuadros a través de los cuales usted va a hablar sobre el papel de la herencia y el medio y cómo estos dos influyen en la conducta humana. Por ejemplo, usted en su casa, no me dejará mentir alguien que le gusta comer a veces con los dedos, ¿verdad? Pero cuando estamos frente a una sociedad, nosotros comemos con cubiertos, ¿verdad? ¿Por qué se dan esas posiciones? Es decir, ¿cómo es que nosotros cambiamos de una situación que es tan común en nuestro hogar a pues hacerla no común en lugares que son frecuentados por otras personas? Puede ser por vergüenza, puede ser por conductas de etiqueta social. Entonces, usted debe de explicar eso. Me da mucho gusto poderlo saludar nuevamente. Espero que este tiempo que estamos alejados, ustedes de verdad, se pongan a estudiar, de verdad estén escuchando los videos que les estamos enviando. Yo en mi caso voy a enviarles un video semanal y espero con ansias poder tener esa clase de Zoom para poder resolver todas las dudas que ustedes tengan relacionadas al tema de estudios humanísticos. Para mí es un placer saber que ustedes están bien. Deseo que sus familias estén protegidas durante esta emergencia del COVID-19 y ansiamos mucho verlas. Sabemos que no es el momento más propicio, pero queremos externarles todo nuestro cariño y pues si hay algunas circunstancias que a ustedes no les gustan, no les molestan, pues háganoslas saber. Nosotros creo que estamos en la plena disposición de contribuirles. Es nuestro trabajo y hacemos nuestro trabajo porque nos gusta. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde. Nos vemos.